Risk Management, o lo que comúnmente le llamamos como la gestión del riesgo. Para poder hablar acerca de lo que es la gestión del riesgo, primeramente tenemos que hacer un poco de historia y poder ver la data de dónde parte el tema de la gestión del riesgo. Bien, para dar inicio entonces a esta sesión, vamos a ver un poco de lo que nos dijo Trevor Kless. Trevor Kless fue un prolífico autor británico sobre el tema de la seguridad de la ingeniería química. Se le atribuye la introducción del concepto de seguridad inherente y fue un importante promotor de HASO. Ese fue justamente Trevor Kless. ¿Qué nos dijo Trevor Kless? Trevor Kless nos dijo lo siguiente: decir que los accidentes se deben a fallas humanas es como decir que las caídas se deben a la gravedad. Es cierto, pero no nos ayuda a prevenirlos. Esto, con respecto a lo que nos dice Trevor Kless, es que sabemos muy bien que los accidentes parten por situaciones de errores humanos. Eso ya es muy sabido. Pero eso no nos ayuda a poder investigar los accidentes. No nos ayuda a poder saber cuál es el factor causal. No nos ayuda a poder generar una acción preventiva, porque no podemos seguir cayendo en lo mismo de capacitar y capacitar y capacitar y hacer feedback y retroalimentar al personal, porque esas no son las soluciones al problema. Entonces, Trevor Kless nos dijo, el objetivo de hoy es hablar sobre los métodos que se conocen para ayudar a gestionar el riesgo y no al fracaso humano, porque estamos acostumbrados a sancionar, a suspender y a votar. Y es que eso no es lo que busca la gestión del riesgo. Lo que busca la gestión del riesgo es comenzar a fortalecer nuestros procesos o nuestros métodos de análisis de riesgo. Por tanto, identificar el peligro, analizar el riesgo, preparar el plan, implementarlo, monitorearlo para finalmente darle el seguimiento nos ayuda a implementar las oportunidades de mejora. Esto no es un arte negro, nos dice Trevor Kless, sino un proceso pragmático y robusto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante este mensaje acerca de que el análisis del riesgo, pues no es un arte negro, no es simplemente agarrar y tomar un riesgo y decir, bueno, esto es un riesgo puro, le coloco estos controles y queda como un riesgo tolerable, sin saber qué cosa es una alarma, sin saber cuáles son los 7 controles de ingeniería, sin saber cuáles son las clases de riesgo, sin saber, lógicamente, bien el funcionamiento de nuestra metodología de análisis de riesgo. Por tanto, es un proceso pragmático y robusto lo que tenemos que hacer cuando comenzamos a hablar de gestión del riesgo o el famoso llamado risk management o administración del riesgo. Entonces, todos conocemos que ya en los años 30, Herbert William Hemprich, ¿de acuerdo?, fue uno de los pioneros de la seguridad supuestamente científica en los Estados Unidos y uno de los mayores influyentes y expertos en el tema durante muchos años. ¿Qué nos dijo Robert William Hemprich? Nos dijo que la teoría de la causalidad de Hemprich, que da el famoso 88, 10 y 2, o sea, que el 88% de los accidentes se generan por un error humano. Eso es lo que ya nos dijo Hemprich ya en los años 30, en los años 40, ya comenzó a hablarnos acerca de que hay un 88% de
probabilidad de que se genere un accidente por una acción, por un verbo, por un movimiento generado por una persona. Es que tenía que haber hecho algo y no lo hizo, o que simplemente lo hizo, pero lo hizo mal. Hay un 10% de condiciones mecánicas o condiciones físicas o condiciones de entorno, y hay un 2% relacionados básicamente a temas naturales. Entonces ya se hablaba en los años 30 acerca del aporte del ser humano en la formación y generación de accidentes en un 88%. Eso fue variando, claro. Lógicamente, después vino Thomas R. Krauss, y Thomas R. Krauss nos dijo que en la mayoría de los casos, del 88 al 95%, los accidentes son causados por un comportamiento inseguro. Esta declaración enfáticamente no significa que la lesión sea culpa del empleado, ya comienza a culpar al sistema. ¿Qué nos dice entonces Thomas R. Krauss? Nos va diciendo que ya no hablemos del 88%, sino del 95% de los accidentes se van a generar por una situación del comportamiento humano. Pero la persona no se equivoca simplemente porque quiere equivocarse, pues se equivoca porque hay algo en el sistema que no funciona, hay algo en el sistema que no está bien, hay algo en el sistema que limita o nos invita a equivocarnos. Y esto, lógicamente, Thomas R. Krauss, ya en el año 79, ¿de acuerdo? Comienza a generar este tipo de estudios. ¿Y quién es Thomas R. Krauss? Thomas R. Krauss justamente fue el que fundó la tecnología o la ciencia en tecnología del comportamiento y se desempeña como un asesor principal en la investigación y liderazgo. Thomas R. Krauss es un autor de varios libros sobre la seguridad y liderazgo en el lugar de trabajo. Entonces ya Thomas R. Krauss fue un poco más allá, fue más osado que Hemrich. Nos dijo que no hablemos del 88%, hablemos del 95%. Pero ojo, las personas se equivocan. Claro que sí se equivocan, pero ¿por qué? ¿Por qué se equivocan las personas? Eso es lo que ya en el año 79, ya Thomas R. Krauss nos daba ese input adicional. Después de eso vino ya el sistema integrado o el sistema de seguridad DuPont. Y DuPont fue mucho más allá en sus estudios realizados por más de 10 años. Concluyen en su teoría que el 96% de las lesiones resultan de actos inseguros y prácticas de trabajo deficientes. Entonces, ya hablamos acerca de que Hemrich nos dijo el 88% en los años 30, 40, Thomas R. Krauss en los años 70, 80 nos va diciendo acerca de no es 88, sino 95, y DuPont va mucho más allá y comienza a hablarnos del 96%. De las acciones de las personas, de que alguien tenía que haber hecho y no lo hizo, o que simplemente lo hizo, pero lo hizo mal. Para finalmente llegar con Paul Adiford, y Paul Adiford nos dijo, ya también en los años 40, apoyando, dijo, ok, sí, estoy de acuerdo, ojo, con Hemrich, del 88% de los accidentes se generan por acciones, pero ajusta la cifra a 98%. En su libro justamente acerca de las causas, el porqué de las causas de los accidentes, él ya menciona el 98%. Entonces, no es cuestión de comenzar a echar la culpa a los trabajadores, porque la gente definitivamente se va a equivocar, somos seres humanos, y eso es parte de nuestro proceso de aprendizaje, equivocarnos, porque nosotros aprendemos básicamente por experiencia, y la experiencia no siempre se va a generar con éxito, sino también con fracasos. Pero eso no quiere decir que porque las personas se equivoquen, la culpable son las personas. Es que tenemos que ir viendo, como nos dijo el risk management, por qué se equivocan las personas. ¿Qué hay detrás de eso? Porque la gente no se equivoca simplemente porque quiere equivocarse.
es porque algo no está bien, algo está incitando a que las personas se equivoquen. Y eso es lo que tenemos que justamente buscar. Y eso nos da justamente la administración del riesgo. Por eso es que para hablar de lo que viene a ser el risk management o la gestión del riesgo laboral, comenzamos a hablar que primeramente tenemos que saber identificar un peligro. Identificar un peligro no quiere decir que siempre el peligro tenga connotación negativa, porque siempre nos viene a la mente que el peligro es lo malo, y no es así. El peligro es una energía que mientras esté controlada no tiene potencial de daño, pero cuando ésta pierde su control, entonces este peligro toma un potencial de daño. Porque si todos tenemos que conducir en algún momento un vehículo, ustedes me dirán, ¿el vehículo es un peligro? Sí, pero mientras esté controlado, mientras yo conduzca dentro de los límites de velocidad, mientras yo conduzca dentro de los límites o estándares del manejo defensivo, ese peligro está controlado. Por tanto, es un peligro que no tiene potencial de hacerme daño. Es como que yo voy a ir a un zoológico y van a exhibir animales. ¿Son peligros los animales? Claro que sí, son peligros. Pero mientras estén enjaulados, esa energía está controlada. Y simplemente nosotros vamos, observamos a los animales, interactuamos con ellos, pero es que el peligro está en un estado de potencial cero. Pero si ese animal escapa, si ese animal sale de la jaula, si ese animal comienza a saltar por encima del cerco, se pierde el control de la energía, por tanto ese peligro comienza a tomar connotación completamente negativa, potencial alto de daño, porque el peligro se descontroló. Entonces, identificar un peligro, hay que comenzar a saber qué potencialidad tiene y qué es lo que esa potencialidad puede generarme como daño. Por eso que el peligro siempre va acompañado de dos elementos importantes, así como el riesgo tiene sus elementos, el peligro también tiene dos elementos que se llama potencial y exposición. La exposición en un peligro habla de cuántas veces yo me tengo que exponer a ese peligro. ¿De acuerdo? Y el potencial es la magnitud de esa consecuencia que puede suceder. Entonces, una vez que yo identifiqué el peligro, que es mi paso número 1, que ya lo tengo identificado, un peligro con potencial o un peligro sin potencial, tendré que hablar acerca del siguiente paso que nosotros llamamos la evaluación del riesgo, porque todo peligro inherente al peligro está el riesgo, porque es parte de, vive con él, convive con él, está con él. Porque un peligro lleva a generar una probabilidad de que ocurra algo y también una consecuencia. Entonces, esa probabilidad y esa consecuencia conforman el riesgo. Entonces, cuando llamamos nosotros de conceptos básicos, hablamos de que todo trabajo, perdón, vamos a borrar esto de la letra, todo trabajo, inherente al trabajo está el peligro. Inherente al peligro está el riesgo. Si yo no tomo mi medida de control, entonces voy a tener una consecuencia o derroche. ¿Me entienden? Entonces es importante entonces que entendamos que un peligro va a conllevarnos a uno o varios riesgos. Porque es una energía. Y cuando la energía supera la resistencia de un blanco, o sea, de la persona, eso se pueden presentar diferentes tipos de riesgo. Y hay que saber evaluar. ¿Cómo voy a evaluar un riesgo? Mediante un método.
Claro que sí. Pero ¿eso método es cualitativo o cuantitativo? Cualitativo, Marco. Muy bien, perfecto. Es una cualidad, alto, medio o bajo. No, Marco, cuantitativo. Entonces dame un valor numérico. Y al darme un valor numérico tengo que utilizar una matriz que es muy conocida por todos ustedes. Ahora, eso, si es que quiero utilizar Hasso, pero si quiero utilizar las más de 108 metodologías que hay, entonces podré utilizar un FTA, una matriz bayesiana, podré utilizar un riesgo matemático, podré utilizar muchas más para darle un valor cuantitativo o cualitativo. Ya entonces hablé de mi primer paso, que ya estoy hablando de lo que viene a ser el risk management o gestión del riesgo, y estoy hablando de mi segundo paso, que viene a ser la evaluación del riesgo. Perfecto, obtuve un riesgo que resulta que ese riesgo es alto. Y si es un riesgo de nivel alto, porque le di esa cualidad de ser un nivel alto, entonces tengo que evaluarlo y darle un plan. ¿Cómo le voy a dar un plan? ¿Cómo voy a implementar algo para poder bajar ese nivel alto de daño? Le tengo que dar un plan. ¿Qué plan? Es lo que comúnmente nosotros llamamos como la jerarquía de controles, ¿cierto? Nosotros muy bien hablamos de la jerarquía de controles. Sí es muy cierto, nosotros conocemos la jerarquía de controles que es muy conocida por todos, la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y el famoso EPP. Pero esta jerarquía de controles, que ahora ya ha comenzado a generarse en muchas subdivisiones adicionales, resulta pues que la eliminación y la sustitución solo la puedo utilizar en la planificación, porque cuando yo planifico puedo eliminar, cuando yo planifico puedo sustituir, cuando yo planifico, ¿cierto? Yo puedo comenzar a sustituir un objeto por otro, un equipo por otro. Pero cuando ya me toque ejecutar el trabajo, ya yo tengo que dedicarme al control de ingeniería, al control administrativo y a la APP. Yo ya no puedo eliminar, yo ya no puedo sustituir, ¿cierto? Es muy difícil que yo intente hacer ello. ¿Por qué les digo? Porque no es posible que si yo planifiqué hacer el trabajo en altura, en un andamio, ahora ustedes me digan, no, hazlo mejor en un man lift. Entonces yo no tengo presupuesto para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo planifiqué de otra manera. Entonces no puedo utilizar la eliminación y la sustitución en una implementación, en una ejecución, ya no. Y eso tengo que entenderlo, porque todavía pensamos en que en los hiper podemos colocar una eliminación y una sustitución. No, es muy difícil, por no decir imposible. A no ser que lógicamente quieras realizar esta actividad, implica implementar un nuevo presupuesto, modificar todo, o sea, hacer un hipercontinuo para poder modificarlo, lo cual me va a conllevar a tener un retraso en mi operación y ya no voy a ser competitivo. Ya no, no puedo. Y yo no creo que ningún gerente vaya a decir, ah, ok, te equivocaste, no, no importa, cámbialo. Es imposible, porque ya te aprobaron un presupuesto, porque ya comenzaste con el reclutamiento del personal. Entonces es muy difícil poder eliminar y sustituir. Entonces ya cuando nosotros hemos generado el plan, o sea, implementación, perdón, los controles, ahora hay que implementarlo, pues. ¿Y cómo lo implemento? Porque eso es parte de lo que viene a ser el risk management, o sea, ¿cómo implemento un control? ¿Cómo implementan ustedes un control? Y esto lo hacen diariamente, interdiario, de forma semanal, de forma quincenal, de forma mensual. ¿Cómo implementan? ¿Con qué se ayudan? Te dice, sí, voy a implementar esta nueva herramienta, vamos a implementar vamos a ponerles estas guardas de seguridad. Sí, perfecto. Entonces, para implementarlas, yo lo primero que tengo que hacer es enseñarle a la gente cómo usarlas. Entonces ya está viendo una herramienta de gestión que se llama entrenamiento y formación. Entonces, cada vez que yo quiero implementar algo,
yo voy a tener como primer punto qué herramientas de gestión voy a utilizar. Herramientas de gestión activas o herramientas de gestión pasivas. De preferencia, nosotros vamos a usar siempre herramientas de gestión activas, como son la inspección, como son la capacitación, como son las observaciones de tarea, como van a ser los mismos procedimientos de trabajo, como van a ser los estándares. Son herramientas de gestión activa. Entonces, las herramientas de gestión del sistema me van a ayudar a implementar. ¿Qué cosa? Los controles. Bien, estoy en el cuarto paso, pero todavía me faltan más. Una vez que yo implementé, pues tengo que monitorear si estos controles están dando resultado. ¿Y cómo controlo? ¿Cómo monitoreo? Para eso, lógicamente, yo también utilizo herramientas de gestión y utilizo un indicador. ¿Cuál es ese indicador? Pues tenemos que comenzar a generar KPIs para poder medir las herramientas que estoy utilizando para implementar el plan. Si voy a utilizar una inspección para implementar un plan, entonces, ¿cómo mido la inspección? ¿Cómo mido? ¿Y contra quién lo comparo? ¿Contra quién? ¿O con quién lo comparo? Ustedes me dicen, Marco, voy a utilizar un KPI, ¿listo? De inspecciones, entonces yo armo acá y pongo una tasa y pongo aquí número de observaciones y le puedo poner número de observaciones críticas multiplicado por 100 y dividido con el número totales de inspecciones. Y si aquí me sale 4, ¿esto qué cosa quiere decir? Que por cada 100, ¿qué cosa? Inspecciones, yo tengo 4 observaciones críticas. ¿Está bien o está mal? No lo sé si está bien o está mal, porque eso vamos a tener que contrastarlo contra un patrón, o sea, contra un factor de riesgo o contra un índice de riesgo. Ustedes me dicen, mi índice de riesgo tolerable para mí es 3. Por cada 100 inspecciones que realicen, yo máximo podré tener 3 observaciones críticas. Tengo 4, no es tolerable. No es tolerable. Y si no es tolerable, no está funcionando. Y si no está funcionando, ¿qué tengo que hacer? Ajustar el plan. Y vuelvo nuevamente al circuito. Porque el paso número 6 ya básicamente viene a ser el control. Quiero saber si es eficiente. Y quiero saber si esa eficiencia va a poder generarme un trabajo sin derroche. O sea, un trabajo que tenga resultados positivos y que pueda generarme a mí definitivamente, ¿cierto? El grado de tranquilidad. O sea, aquí estamos hablando acerca del alarm. ¿Qué cosa es el alarm? Porque mucha gente dice, alarm. ¿Qué cosa es el alarm, Marco? El alarm son siglas en inglés que nacieron justamente en el rubro nuclear, donde dice lo más bajo razonablemente posible para yo poder generar mi tolerancia o mi riesgo residual. Porque recuerden ustedes que la energía se transforma, no se desaparece. Y eso ya lo dijimos, ¿no? Porque el peligro es una energía que la tenemos que controlar, porque mientras no esté controlada, tiene potencial de hacernos daño. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es el risk management. Eso es lo que es la administración del riesgo. Entonces, no podemos acá culpar a las personas, como lo dijo Hemrich, con un 88%, o como lo dijo DuPont, con un 96%, o como lo dijo Paula Difford, con un 98%.
No, es que aquí hay algo que no está funcionando, te dice la gestión del riesgo. ¿Cuál es? Identificaste el peligro, analizaste el riesgo, implementaste un plan, perdón, hiciste un plan, si lo implementaste, lo monitoreaste y lo controlaste. Eso es lo que busca justamente el risk management. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta con las personas que están asistiendo a esta conferencia? Gilmar me pregunta, ¿cuáles son las herramientas de gestión pasivas? Gilmar, dentro de los sistemas de gestión tú tienes dos tipos de herramientas. Las herramientas de gestión activas, que son las que me ayudan antes de, como bien hablamos, acerca de lo que viene a ser la inspección, de lo que viene a ser el propio hiper, de lo que viene a ser la capacitación, de lo que viene a ser las observaciones de tarea. Son herramientas de gestión activas que me ayudan antes de que ocurra algo, lógicamente. ¿Cuál es la herramienta de gestión pasiva? Es cuando ya sucede el evento y estamos hablando de una investigación de accidentes, por ejemplo, que es una herramienta de gestión pasiva. ¿Por qué? Porque sucedió el evento. Sí lo voy a analizar, sí lo voy a investigar, pero ya no le voy a poder devolver quizá la vida o devolver la salud física a la persona, si es que lógicamente tiene una cara que tenga continuidad. Podríamos decir herramientas preventivas y correctivas. Bueno, si nosotros quisiéramos hablar de herramientas preventivas y correctivas, recuerda que la herramienta preventiva, ¿de acuerdo? Tiene una función, que es prevenir. Pero, ¿cómo previenes? Corrigiendo, ¿cierto? Porque si tú me dices, Marco, voy a implementar una observación, o perdón, una inspección, y encuentro 5 observaciones, ¿corriges o no corriges? Previno, sí, claro, pero corregiste. Entonces, si quieres llamarle con esa terminología, yo te sugiero hablarle de preventivo y mitigador. El mitigador es con lo que reduce la consecuencia. Como bien lo menciona Botay, por ejemplo, ¿no? Barreras preventivas y barreras mitigadoras. Si es que quieres comenzar por ese lado. ¿De acuerdo? No sé si correctiva sea el mejor término, a no ser que tú lo quieras tomar de otra manera. ¿Ya? Esa es mi sugerencia, Gilmar. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación, ¿cierto? Vamos a ver entonces lo que hemos hablado de una manera mucho más resumida. ¿Qué cosa es la gestión del riesgo, la administración del riesgo? Que eso es lo que hacen ustedes, ¿ah? Si son personas que se dedican a la prevención de riesgos, o los que les denominan seguridad y salud en el trabajo, lo que se denomina HCE, como es que ustedes tengan esta abreviatura o se dedican a este rubro. Nosotros lo que hacemos es administrar el riesgo, gestionar el riesgo. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Eso es nuestra labor. Entonces, para poder hacer un risk management, tenemos que primeramente empezar en identificar, ¿cierto? El peligro. Lo identifico. Recuerden ustedes que el peligro tiene 3 elementos, que ya lo hemos visto anteriormente en las clases anteriores o en las conferencias anteriores de las cuales hemos hablado bastante, que lo puedo recalcar, era, ¿cuál es? Los 3 elementos para que el peligro tenga un potencial: elemento peligroso, mecanismo de iniciación, y el otro era objetivo amenaza. Si es que quieren profundizar en esos 3 elementos, ustedes pueden entrar a nuestro canal de Safety y pueden buscar las anteriores conferencias donde hemos hablado justamente acerca de lo que viene a ser el hiper, y pueden ustedes ahí profundizar un poquito más acerca de lo que los 3 elementos del peligro.
Después tenemos que cuantificar el riesgo. Como bien se los dije, para cuantificar el riesgo yo utilizo métodos. Métodos cualitativos o cuantitativos. Entonces ustedes me dicen, yo utilizo Hasoff, Marco, o utilizo la matriz 5x5, 6x6 o 3x3. Es un método cuantitativo. Es un método cuantitativo que les está dando un valor numérico al riesgo. Y si ustedes me dicen, no, yo le coloco alto, medio, bajo, entonces están utilizando un método cualitativo. O también hay métodos semi-cuantitativos, ¿cierto? Hay métodos semi-cuantitativos que miden cualidad y número a la vez. Una vez que yo he cuantificado el riesgo, lo que tengo que hacer es generar el plan, o sea, genero las estrategias, los controles, ya se los dije, ¿no? Eliminar y sustituir no van a poder implementarlos cuando ustedes están en plena actividad, implementación del trabajo. No, porque ahí no pueden eliminar, ahí no pueden sustituir. Ahí no me pueden decir, vamos a cambiar, ya no quiero con 4 personas, vamos a hacer el trabajo, sino lo vamos a hacer con 5 personas. Ahí no puedes cambiar, el presupuesto ya está aprobado, el tiempo está dispuesto, el número de personas también. Ya no puedes cambiar. Sí puedes utilizar un control de ingeniería, claro que sí. Sí puedes implementar un control administrativo, le voy a meter un letrero más, le voy a poner una alarma, eso sí se puede hacer. El equipo de protección personal también. Entonces hay fases en las cuales yo puedo implementar y generar un plan, pero no lo hagan o no quieran sustituir en eliminar cuando ya están implementando. Por eso siempre se dice, o tú planificas tu éxito o tú planificas tu fracaso. Tú decides qué cosa y por dónde y por qué camino eliges. ¿Listo? Bien. Una vez que yo generé mi plan, ¿qué me toca? Me toca implementarlo. Y para implementarlo, ¿qué voy a necesitar? Justamente herramientas de gestión activas o herramientas de gestión pasivas, tal cual lo preguntó Gilmar. Pero tengo que, ¿qué cosa? Saber administrarlas, porque yo estoy administrando un riesgo. Entonces, yo cuando administro, ¿cierto? Tú no puedes gestionar algo que no puedes medir. Mucha gente dice, yo implemento la herramienta de la charla de 5 minutos. Qué bacán, qué bonito, los felicito, excelente, sí. Y si te pregunto, ¿y cómo lo mides? Porque eso es un dinero, ¿ah? Parar a la gente 10 minutos a que hable acerca de los peligros y riesgos de la actividad que van a desarrollar, es dinero. Multiplíquenlo por la cantidad de personas que paran 10 minutos y cuánto gana la persona por hora y divídanlo en minutos y se van a dar cuenta la millonada de dinero que pierde la empresa, o no digo, que invierte en la empresa, mejor dicho, en vez de decir pierde, invierte en la empresa, en esa herramienta de gestión que ustedes están implementando. Entonces, midan si es eficiente. Porque si no es eficiente, estás llevando a la quiebra tu empresa. O sea, no es cuestión de agarrar y decir, ya, no, checklist para esto, checklist para otro, checklist para las herramientas, checklist para los equipos, checklist para el EPP, checklist para... No, porque lo que estás haciendo es que esa actividad demore 1 hora para empezar. ¿Ok? Perfecto, 1 hora para empezar. ¿Lo has medido? ¿Funciona? ¿Se cumple? Sí se cumple, pero ¿cómo? Mídelo. Porque si no lo mides, no puedo demostrar que lo que estoy implementando funcione. Y estás llevando a tu empresa a la quiebra porque tus costos suben y no puedes competir contra tu competencia, porque tu competencia hace tu proceso mucho más corto y mucho más barato. Por tanto, no puedes competir con ella y estás predestinado a desaparecer. Por algo le llamamos prevención de pérdidas. ¿De acuerdo? Por algo se le llama prevención de pérdidas. Acuérdense siempre de loss prevention, que Yanacocha en un tiempo lo estuvo implementando o que lo implementó. Y que ahora ya cambió, definitivamente. Hay muchas cosas que van cambiando, pero nace siempre el término de loss prevention o prevención de pérdidas.
¿De acuerdo? Bien, vamos con el quinto paso, que es monitorear su eficacia. ¿Cómo la voy a monitorear? Es qué tipo de KPI utilizan ustedes. De indicador, ¿utilizas un índice de riesgo? Ustedes me dirán, sí, claro, pues Marco, entonces la charla de 5 minutos, ¿cómo la vas a medir? Explícame tú, ¿cómo lo hacen? Porque si tú me dices, no, es que yo voy a colocar, a ver, KPI para la charla, KPI para la charla viene a ser el número de charlas, así me pone, número de charlas, vamos a ponerle, ¿cómo le podríamos poner? Número de charlas de alto riesgo por 100 sobre el número total de charlas de 5 minutos, me refiero, ¿no es cierto? De charlas. Y acá me sale 5. Entonces tú me vas a decir, por cada 100 charlas tenemos 5 charlas críticas. ¿Pero qué me mide? ¿Qué me mide eso? ¿Qué me dice? Nada, nada. No me está midiendo eficiencias. Estoy midiendo ahí cuántas hago, pero no estoy midiendo la calidad de estas. Y no creo que el objetivo me era medir la calidad, sino básicamente lo que estamos buscando nosotros es reducir las condiciones o las acciones de riesgo. Por tanto, tendría que buscar otro tipo de indicador para poder monitorear su eficacia. Si no, no lo voy a poder hacer. Y si por ahí encontré un KPI que me está ayudando, entonces tengo que darle seguimiento y control para ver si esa mejora está dando los resultados. Y cierro mi círculo. Eso es el risk management. Eso es lo que tenemos que conseguir. Como bien lo dijo Trevor Kless, ¿cierto? El análisis o la gestión del riesgo es un método pragmático y robusto, mas no es un arte negro. Acá no nos tenemos que estar que yo hago un copy-page, porque eso definitivamente no ayuda para nada y eso estamos ayudando o simplemente mintiéndonos a nosotros mismos acerca de algo que no está dando resultados. ¿Listo? Bien. Voy a continuar para que los tiempos no se alarguen. La idea no es que nos pasemos de los tiempos y también hay que saber respetar las agendas de cada uno de ustedes. Así que rápidamente el triángulo del peligro, que ya se los dije que si ustedes quieren profundizar en el tema del triángulo del peligro, pueden revisar en el canal que tenemos en el Facebook, o perdón, en YouTube, pueden ustedes revisar acerca de lo que es el hiper y ahí profundizarán más acerca de lo que es el triángulo del peligro, donde teníamos 3 elementos que son importantes siempre conocerlos o reconocerlos. Primero, el elemento peligroso, que en este caso podría ser la laptop que yo estoy utilizando en este momento para poder con ustedes interactuar. El objetivo amenaza, que sería yo, porque podría ser afectado por este elemento peligroso, que es la máquina, que es la computadora, que es la laptop. Y el mecanismo de iniciación que viene a ser la interacción mía como blanco con el elemento peligroso. Yo genero la interacción. Mis manos, ¿cierto? Que entran en contacto directo con el elemento peligroso. Si yo corto uno de los 3 elementos, la potencialidad del peligro baja. Si no lo corto, entonces se convierte en un peligro con potencial, porque están los 3 elementos. Pero si yo tengo la máquina prendida y estoy a 1 metro leyendo la información, tengo 2 elementos, el elemento peligroso y tengo el objetivo de amenaza. Pero no hay mecanismo de iniciación, por tanto ese peligro no tiene potencialidad de hacerme daño. Pero basta que yo ponga la mano sobre el teclado para que comience a colocar el tercer elemento y comenzamos a tener una potencialidad de daño. Eso mismo que sucede, no es cuestión que nos llenemos de peligros cuando hagamos un hiper,
¿Por qué? Porque no todos tienen potencial de hacernos daño. No, y no tenemos por qué hacerlo. Pero nos llenamos un hiper tan gigante que no sabemos por dónde empezar ni por dónde terminar. Bien, continuamos entonces. Ya les dije a ustedes, si quieren profundizar, pueden ustedes recurrir a nuestro canal. Ahora, el riesgo, que también está justamente mucho más profundo en en esta conferencia de hiper que hicimos anteriormente, tiene un concepto, creo que hay una pregunta, a ver, perdónenme. Con respecto al hiper, me dice, hay una persona que me está consultando. Ahora nos exigen que sea por puesto de trabajo y prácticamente tenemos como 50 hojas pegadas en la pared. A ver, cuando nosotros hablamos del hiper, y no voy a poner, ni voy a poner en tela de juicio la ley, porque la ley fue y es creada por personas que yo no digo que sean expertas en seguridad. Son personas que definitivamente podrán tener un conocimiento de seguridad, pero no son expertas en seguridad. Tampoco yo no me considero un experto. Sí, me gusta leer mucho, ¿de acuerdo? Mucha información bibliográfica acerca de, de lo que expongo semana a semana con ustedes. Pero es que cada persona que desarrolla una actividad no está expuesto a los mismos riesgos. Si yo voy a ejecutar un trabajo de excavación, el operario ingresa a la excavación, está expuesto a 4 factores de riesgo. El primer factor de riesgo es la propia persona. El segundo factor de riesgo son los equipos. El tercer factor de riesgo son las herramientas y el cuarto factor de riesgo es el entorno. Por tanto, tiene diferentes tipos de riesgos. A comparación del ayudante que no ingresa quizá a la excavación, se encuentra fuera, como un vigía, vamos a ponerle así, ¿de acuerdo? Donde él también tiene sus factores de riesgo como es persona, como son equipos, como son herramientas y como son, lógicamente, el entorno. Y también tenemos un supervisor que estará en la parte superior, que él no ejecuta la labor, que está simplemente para inspeccionar y que lógicamente también tiene su peligro persona, su peligro herramienta, su peligro entorno, su peligro equipo. Por tanto, las 3 personas que están ahí, que desarrollan o están dentro del proceso, en este caso será movimiento de tierras, actividad, vamos a llamarle, que sea ubicación o incorporación de tuberías subterráneas, y vamos a la tarea, que en este caso es excavación de la zanja, ¿me entienden? Cada uno tiene diferentes tipos de riesgo. Cuando yo hago un hiper, lo que tengo que entender es que yo hago un hiper por mi proceso, que a su vez se divide en actividades y que a su vez se divide en tareas. Pero tiene 3 actores: el actor supervisor, el actor operario y el actor ayudante. Y que cada uno de ellos esté expuesto a diferentes riesgos y también a riesgos en común. ¿De acuerdo? Entonces, la ley, lógicamente, lo que te dicen es, tienes que hacerme por puesto de trabajo que no esté equivocada. Pero claro, llega la situación de decir, y pégala, empapela todo el área con los hiper. Bueno, no quiere decir que porque yo empapelo todo el área no vaya a haber accidentes. Porque primeramente lo que tengo que hacer, y es algo que lamentablemente hasta el día de hoy no lo entiendo, me dicen, el personal tiene que estar capacitado en el hiper. Si hay mucha gente que en este momento no entiende la 024,
ni su modificatoria, la 023, cuando hablan acerca de la matriz 5x5 y utilizan la metodología de Hasso, ahora mezclada con lo que viene a ser Sarrus, porque estamos multiplicando matrices y estamos utilizando la metodología del serrucho, por eso estamos hablando de Sarrus. Entonces, si yo no lo entiendo como un supervisor de seguridad, porque mucha gente tú le preguntas, ¿y por qué sale así? Te dicen, no, no sé, así lo dice la ley. Incorrecto, porque si no sabes cómo funciona el método, entonces, ¿cómo lo analizas y cómo lo implementas? ¿Cierto? Si ellos no lo saben, pregunta, ¿el trabajador lo sabe? Pues el trabajador debería estar capacitado en el hiper o debería saber leer el hiper. ¿Mm? O por lo menos participar del hiper, de la confección. No digo todos, quizá un grupo de personas, uno o dos, pero lo hacemos así, no lo hacemos. Entonces, la ley, para avalarse de esas cosas, te dice, ok, como yo sé que tienen que participar, pero no lo hacen, entonces, pégalo. Alguien lo leerá, pues. Alguien lo leerá. Pero eso no quiere decir que sea efectivo. Entonces, si tú me hablas acerca de lo que nos exige la ley te puede exigir muchas cosas. ¿Habrá que cumplirla? Claro que sí, porque de por medio hay una multa, hay una situación que puede llevarnos a tener una paralización del trabajo. Si me preguntas si es efectivo, si me preguntas, yo te respondo, no. Yo sí utilizo otro tipo de método. ¿Cumplo con la ley? Sí, ahí está, por si acaso está pegado, está, ahí está, no te, pero no me es efectivo. Eso es para ti. Si eso te hace feliz, ahí está, así lo hago. Pero yo tengo mi estrategia. ¿Y esa estrategia está dónde? Está en mi plan de seguridad. Porque ahí yo coloco las estrategias para poder este año llegar a un índice de frecuencia tolerable, que es, no sé, el índice de frecuencia, lo que muchos dicen, índice de frecuencia meta, ¿cuál es? 2. No, pues nadie quiere llegar a 2, todo el mundo quiere llegar a 0. Será tu índice de frecuencia tolerable. Pero para llegar a ese índice de frecuencia 0, que es lo que busco, tengo mis estrategias. No hablo del PAS, porque el PAS es el programa donde me ponen ustedes el 100% de cumplimiento, eso no. Ese es el resumen del plan. El plan es los 19 puntos en los cuales yo voy a poner mis estrategias de cómo voy a lograr ese objetivo. No sé si logré responder a su consulta. Bien, continuamos. Entonces, el vocablo riesgo es frecuentemente confuso. Hasta el día de hoy, cuando hablamos de riesgo, hay muchas personas que todavía no entienden qué cosa es el riesgo. Porque tú les preguntas, háblame de un riesgo y te hablan de muerte. Tú les preguntas a alguien, háblame de un riesgo y te hablan fractura. Y eso no es un riesgo. ¿Eso qué cosa es? Eso es una consecuencia. ¿Listo? Ahora, Marcial me dice, buenas noches, ingeniero, tengo entendido que el riesgo cero no existe. Y es correcto, Marcial. La energía no se elimina, la energía se transforma. Por eso existe el primer control o el segundo control que se llama sustitución. Para tú poder tener un riesgo cero, tendrías que no realizar el trabajo. Y no realizar el trabajo implica no producir. ¿Cierto? Entonces, no podemos hablar de riesgo cero, porque no existe y nunca existirá. Como también, por ejemplo, me dicen cero accidentes. Eso es una utopía. Una utopía, y que ustedes lo pueden leer en el libro de J. Durant, ¿de acuerdo? En el cual te habla acerca de esta utopía. Pues claro, James Rison, uno, lo deben conocer ustedes acerca de su libro El error humano. Lo dijo también Rasmussen, psicólogo danés.
¿de acuerdo? Lo dijo también Sidney Dekker. Y si nadie es perfecto, entonces no podríamos hablar de cero accidentes porque habríamos hablando de cero errores. Y pregunta, ¿algún trabajador es perfecto? ¿Nosotros somos perfectos? ¿No nos vamos a equivocar? Claro, por eso existe el cuasi accidente. Porque hubo un error, sí, pero no terminó en consecuencia porque las situaciones, del entorno no nos generaron la consecuencia. Pero eso no quiere decir que la siguiente sí se pueda generar. ¿Estamos? Entonces, cuando muchas empresas ponen objetivo para este año, cero accidentes, eso no es SMART. Ahí ya hablamos un poquito de lo que viene a ser los objetivos SMART, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que estén en un tiempo dado. Pero no es específico decir cero accidentes. ¿Será cero accidentes incapacitantes? Quizá. ¿Cero accidentes fatales? Sí, quizá. Pero no me puedes hablar de decir cero accidentes porque sería cero errores. Y eso es imposible. Estoy mintiéndome a mí mismo y estoy mintiendo a mi gerencia, si es que quiero verlo desde ese punto de vista. Y no voy a pedir un presupuesto para una utopía. No puedo. Estaría mintiéndome. Sí puedo decir, dame un presupuesto, ¿de acuerdo? Dame un presupuesto para eliminar mis accidentes fatales. Claro que sí. Y yo sé que lo puedes hacer. Depende mucho de las estrategias que vayas a usar. ¿Ya? Pero cero errores. Analícenlo bien. Analícenlo bien. Si es que en un mes lo haces, está excelente. Pero no quiere decir que el siguiente mes también sea cero. Ahí acuérdate de Sarrus. Por eso es que existe el método de serrucho. ¿De acuerdo? Bien. No me quiero extender un poco más porque si no nos vamos a ir. Entonces, el riesgo es bien complicado de poder nosotros comenzar a entenderlo. Por eso es que comienza a aparecer un término que se llama factor de riesgo, que es todo objeto, sustancia o forma de energía de la organización que puede contribuir a provocar un accidente. Y el nuevo concepto del riesgo entonces cambia, porque ahora el riesgo es la magnitud del daño que un conjunto de factores de riesgo producirá en un periodo de tiempo. Entonces, cuando ustedes me dicen, vamos a hacer capacitación, no le están colocando un control al riesgo, le están colocando un control al factor de riesgo persona. Por eso es que acá estoy colocando el gráfico. El riesgo, ¿qué viene después del riesgo? Los factores de riesgo a los cuales yo le coloco controles para recién obtener mis riesgos tolerables. Entonces, cuando ustedes me dicen, voy a hacer un checklist, estás colocándole no un control al riesgo, sino un control al factor de riesgo equipo. Si ustedes dicen, voy a realizar una inspección, no le estás colocando un control al riesgo, sino al factor de riesgo persona, si es que estás enfocado en encontrar actos subestándares. Mientras no entendamos eso, no podemos hacer un hiper. La semana pasada que dicté justamente en la conferencia acerca de lo que viene a ser el error humano, muchos me dijeron, por favor, hable del hiper. No puedo hablar del hiper si es que no entendemos que es un factor de riesgo, si es que no entendemos cuáles son los tres elementos del peligro. No lo puedo hablar de hiper, porque no vamos a estar preparados para poder entenderlo. El Jaira o hiper, ¿de acuerdo? No se va a poder implementar si no entendemos qué cosa es un riesgo. Ya dejamos de lado la fórmula que ustedes hartamente la conocen, como en este caso nos lo dijo nuestros grandes estudiosos de los años 30, Hemrich, Luguber y Baubel. Ellos nos dijeron que el riesgo, que ellos lo representaban como el daño esperable, era la multiplicación de la sumatoria de los niveles de posibles daños por la sumatoria de las posibles ocurrencias del daño. Pero es que le pusieron algo importante. ¿Qué dijeron ellos? Que a circunstancias similares se producen indistintamente consecuencias leves o graves. Claro,
alguien se puede resbalar y no le pasó nada, pero mañana se resbala la misma persona en otro sitio y se mata. Pero como ese concepto de nuestros amigos Hemrich, Luguber y Bauber nos dijeron daño esperable, es por eso que al día de hoy cuando hablamos de riesgo piensan en muerte, piensan en fractura. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todavía seguimos pensando que es un daño y no es un daño. Son dos elementos. Si tú me quieres poner un valor a la muerte, no hay valor numérico a la muerte. No existe muerte 50 ni muerte 10. Existe simplemente muerte. Marcial me pregunta si la terminología o factor de riesgo se encuentra en el marco normativo de la seguridad y salud en el trabajo. No, Marcial. Lo que te estoy exponiendo son estudios realizados por personas que han comenzado a generar un estudio acerca de lo que viene a ser el risk management o la administración del riesgo laboral. Si me preguntas a mí, yo la verdad, la ley solamente la tengo para cumplir, pero no para mis metodologías de implementación. En mis estrategias no vas a encontrar muchas cosas que menciona la ley y que simplemente no va. Por ejemplo, si me preguntas a mí de las 3 metodologías que existen en la 050, ninguna de ellas es correcta. Y te digo por qué. El tercer método, por si acaso, no es llamado ese nombre que le han colocado. Eso se llama el método del cálculo matemático, el método de Hemrich. ¿De acuerdo? No tiene ese nombre que está ahí. Pero claro, el segundo método que le mencionan ahí tampoco, ese es una mezcla de lo que es el what if checklist. Eso es el segundo método. Y el primer método que me ponen ahí una matriz 6x6, si más no me equivoco, que verdaderamente no es una 6x6, sino una 6x5, tampoco es correcta. Pero no por eso digo yo que esté mal, simplemente la veo, pero como son formatos referenciales no las uso. ¿Entienden? No digo que la ley esté mal, no tengo por qué decirlo tampoco. Hay cosas muy positivas y hay cosas que lamentablemente quizá no están muy apegadas a los estudios de muchas personas que ya nos vienen dando, por ejemplo, herramientas muy diferentes como ICAM, como Botae, ¿cierto? Como el FTA, como el FTE, como la matriz bayesiana, como el cálculo matemático, como el método de William-Tefine. Son métodos que no están en la ley y que no por eso van a decirme que no son buenos, son excelentes. Entonces, sepamos qué es, porque a mí muchas veces me dicen, pero es que la ley no me lo dice. Ok, perfecto, respeto tu opinión, la ley no te lo va a decir. Y no tiene por qué decírtelo, porque la ley son terminologías o definiciones o conceptos completamente básicos. ¿Sí? Porque si no, imagínate, porque nos pongan todos los términos técnicos que debe conocer un prevencionista. Por eso es que existe ANSI, por eso es que existe OSHA, por eso es que existen muchas terminologías completamente nuevas, muchos métodos nuevos. ¿Ya? Vamos avanzando, entonces, y bueno, acerca de lo que cosa es la relación del peligro y el riesgo, pues resulta que el peligro se define como una fuente potencial de daño y los riesgos incluyen las características de las cosas y las de las tecnologías, por eso les hablaba de los factores de riesgo. ¿Listo? Si ustedes quieren profundizar mucho más en esto, pueden leer a Haddon, pueden leer Browning, o pueden buscar la metodología MORT. Y ahí comienzan ustedes a hablar un poquito de lo que viene a ser las energías negativas. Y van a hablar acerca de lo que viene a ser qué cosa es el peligro con respecto a la energía. Y eso no lo digo yo solamente y tampoco lo dicen ellos. Ahora, si ustedes me preguntan Botine, los que ya personas que ya manejan el Botine, me van a decir qué cosa es el evento top, es el del control de la energía. Si ustedes me hablan de ICAM, me van a decir qué cosa es el incidente, el contacto con la energía.
Entonces yo no solamente estoy hablando de energía, estoy hablando de metodologías que ahora están implementándose y que ya comienzan a hablar acerca de lo que viene a ser energía. Y están tomando los conceptos de los años 40, donde Haddon, donde la metodología Mort, donde Browning, donde Johnson hablaban acerca de lo que era energía. ¿Listo? Ahí está justamente lo que dijo Browning, años 40, por si acaso. El peligro es la energía potencialmente destructiva cuya liberación produce incidentes y que está directamente relacionada con la definición de peligro. Haddon y la metodología Moore indican que las transferencias de energía no deseadas pueden ser dañinas y derrochadoras y que se debe adoptar un enfoque sistemático para limitar su posibilidad. Entonces ya se los voy diciendo acerca de lo que es energía. Ahora, si ustedes me hablan de las metodologías, pues ahora les voy a hablar un poquito más de las metodologías para que nos saquemos de la cabeza que solamente existe la matriz 5x5, porque cada vez que yo digo, voy a hablarles del hiper, me dicen, de la matriz, yo ya me lo sé. No, el hiper no es una matriz. No es una matriz 5x5, eso no es. Quien se lo haya dicho, eso es falso. ¿De acuerdo? Porque existen más de 109 metodologías que aquí vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, si yo quiero generar una operación de rutina, puedo utilizar una revisión de seguridad, que es una metodología, ojo, para analizar riesgos. Puedo utilizar el checklist, que es una metodología para analizar riesgos, porque nos hemos acostumbrado a hacer una lista de verificación que la utilizamos justamente para la inspección, pero eso es falso, porque nació siendo un análisis de riesgo, porque le dábamos un valor numérico y así podíamos sacar, ¿cierto?, un valor cuantitativo al riesgo. Pero claro, como no la sabemos usar, pensamos que es solamente una lista de verificación. Falso. No deben usar lo que es la jerarquía de controles, que es una metodología. No estoy hablando de la jerarquía de controles de las 5 que nosotros conocemos. Tampoco vayan a utilizar un PHA. Sí podemos utilizar un WADIF. ¿Qué cosa es el WADIF? ¿Qué pasa si? Sí puedo utilizar un WADIF Shelif, que es una de las métodos número 2 que está dentro de la ley. Sí puedo utilizar HASOP, que es la matriz que ustedes conocen, 5x5, 4x4, 6x6, que ya les voy a decir por qué es que aquí todo el mundo se puso a hablar de HASOP. Pueden utilizar el FMEA, que es otra metodología de análisis de riesgo. Pueden utilizar el árbol de fallos. Pueden utilizar el análisis del árbol de eventos, que la utiliza, por ejemplo, ICAM, o que la utiliza Botine. Pueden utilizar el análisis de causa y consecuencia y pueden utilizar el análisis de fiabilidad humana. Si me preguntan a mí si conozco todas las que están ahí, conozco aproximadamente 8 y las sé utilizar, las he revisado, he seguido cursos de estos y las implemento. Las demás no las conozco y no sé si serán buenas, deben ser buenas. Quisiera saberlas, sí, pero no las conozco. Me tomaría mucho tiempo hacerlas. Las demás, si las conozco, las practico y les digo con justa causa y razón que son muy buenas. Pero hay que saber cuándo aplicarlas. Si yo quiero hacer un desmontaje, utilizo una revisión de seguridad, utilizo un checklist, pero no vayan a utilizar una PHA, no vayan a utilizar a HASOP, no vayan a utilizar el FMEA, no vayan a utilizar el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque hay que saber cuándo utilizo las metodologías. No todas las metodologías se aplican para las diferentes fases de los procesos. Hay que saber cuándo aplicarlas y cuándo no, porque tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Bien, creo que nos estamos pasando los tiempos, voy a correr un poquito, ¿ya? Voy a ir básicamente, bueno, el checklist y el what if, pues nos han ganado los tiempos, quiero respetar los horarios, solamente voy a terminar con HASOP, que es algo que me parece importante poder hablarlo en esta conferencia que ya está llegando a su fin. HASOP, para muchos de ustedes que lo conocen, es una metodología que
Y quizá no lo conocen como nombre, ¿sí? Pero sí conocen la matriz 5x5, 4x4, 3x3, etc. Es HAZOP. HAZOP es estudio de operación de peligros. ¿Por qué HAZOP se utiliza acá en la mayoría de las normas legales? Porque la OSHA, que aquí no es obligatoria, ¿cierto? Porque ese es un ente fiscalizador en los Estados Unidos, acepta a HAZOP como el método para la evaluación de peligros en los procesos. Entonces, ¿qué pasó? Que las empresas externas como Fluor, como las mineras que llegaron, comenzaron a traer a HAZOP porque allá los obligaban. Y cuando trajeron esa metodología y aquí se quedó. Y la gente comenzó a utilizarla y la ley la tomó y dijo, bueno, utilicemos esta, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea la única. Entonces, HAZOP es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad se producen como consecuencia de una desviación de las variables del proceso. Y esta fue implementada en los años 60 en una industria británica de pinturas. Entonces, ¿cómo comienza HAZOP? Perdón. Entonces, HAZOP, por si acaso, nació como un método cualitativo, pero fue cambiando, fue modificándose, porque primero nació para ejemplos de proceso, así se analizaba, para procesos. Y se utilizaban preguntas muy parecidas al what if, que pasa si sucede algo. Entonces comenzamos a hacer un análisis y era completamente cualitativa. Pero vino la Fuerza Aérea, el estándar militar, que ya comienza a cambiar a HAZOP y le genera una modificación. Y dice, ok, ¿sabes qué? Vamos a ponerla con matriz. Pero ellos no le generaron valor numérico. Ojo, ellos generaron muy alto, alto y bajo. Modificaron. Y eso es lo que vamos teniendo nosotros y que ahora ya le cambiaron, ya no le pusieron muy alto, alto, bajo, sino simplemente valores numéricos y ahora estamos hablando de valores numéricos. Entonces, no me pueden venir a decir a mí que lo que llamamos comúnmente hiper, ¿de acuerdo? Es una matriz. No, es un método de los tantos que hay. Pero para poder implementarlo hay que conocerlo, hay que saberlo, para poder sacarle el mayor provecho. ¿Listo? Y de igual manera, cuando hablamos acerca de la jerarquía de controles, tenemos que ir pensando en que la eliminación o sustitución, se los dije, solo lo vamos a usar cuando planificamos, diseñamos. Pero el control de ingeniería, que son los protectores y dispositivos de protección que yo puedo utilizar y que van a poder controlar energía. Todo lo que controle energía, señores, son controles de ingeniería. Encapsulamiento a un motor, control de ingeniería. Guarda, que impide que yo meta la mano para el contacto con la energía, control de ingeniería. ¿Mm? Los dispositivos de conciencia, entrenamientos, procedimientos, alarmas, son controles administrativos, porque no controlan energía, previenen, pero no controlan. Y finalmente el EPP, que básicamente trabaja sobre la consecuencia. Los otros, la eliminación, el control de ingeniería y el control administrativo, trabajan sobre la probabilidad. Es menos probable. Algunos trabajan también sobre la probabilidad y sobre la consecuencia, no todos. Entonces hay que saber cómo poder implementar un control y saber qué cosa ataco, o la probabilidad o la consecuencia. Pero no me pueden poner que la capacitación me va a bajar la consecuencia porque eso es falso. ¿De acuerdo? Emerson me pregunta, ingeniero, buenas noches, consulta sobre las alarmas automáticas, ¿son control de ingeniería? Pregunta Emerson hacia tu persona. ¿La alarma automática controla energía? No. Entonces no es un control de ingeniería, es un control administrativo. Porque lo que hace la alarma es detecta un gas y suena. El gas sigue ahí. Entonces no hay forma de controlar la energía.
No hay forma de controlar esa energía. ¿Entiendes? Ahora, si tú me dices que la alarma automáticamente suena y automáticamente se genera el cierre de la tubería, de la zona donde está ocurriendo el desfogue, sí es un control de ingeniería porque está sonando la alarma y a la vez generando un control del gas. Entonces, ahí sí podemos hablar acerca del control de ingeniería. Aquí en la mina que se tiene gas CO2, la roca lo produce. Claro, pero la alarma, como te menciono, es un control administrativo, no es un control de ingeniería. Pero como te menciono, si es que hay una forma de poder controlarla, esa energía, sí se convierte en un control de ingeniería. ¿Ya? Bien, vamos a terminar. Los tiempos nos quedaron cortos. Me comprometo en que la próxima semana profundizo un poco más de las cosas que no hemos podido ver el día de hoy. La idea es que estas pequeñas conferencias tengan en ustedes el reforzamiento de lo que ustedes conocen, o en todo caso a lo mejor algunos términos nuevos. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar un riesgo, hagamos mapas de calor. Miren ustedes la evaluación del riesgo, donde ya comenzamos a hablar desde el diseño, ¿entienden? Comenzamos a hablar desde el diseño que ataca lo que es rojo. Los dispositivos de protección que vienen a hacer los controles de ingeniería, lo que agarra rojo y amarillo. Esta es la forma, señores, de cómo la información de la actividad, dispositivos de advertencia, llevamos agarrando amarillo-verde. Y cuando yo ya trabajo sobre el riesgo residual, vuelvo si quieren a preguntar eliminación o sustitución, ya trabajamos todo sobre lo verde. Son mapas de calor. Finalmente, si ustedes quieren ya profundizar mucho más, podemos ya llegar a este tipo de clasificación, donde tenemos justamente el diseño y la planificación con la evitación, o sea, la eliminación, la sustitución, y atacamos todo lo que es el riesgo alto. Ya vienen, en este caso, lo que vienen a ser los dispositivos de protección, que es aislamiento y control, todo lo que ataque energía, atacamos todo lo que es riesgo rojo y medio, y finalmente los controles administrativos y EPP, que deberíamos atacar todo lo que es la parte más baja. Siempre la implementación, la preferencia, la dependencia, el valor del negocio, la efectividad, el nivel de protección y la participación. Allí cada uno de ellos también tienen su injerencia y trabajan desde el rojo hasta el verde. Este mapa de calor, me comprometo en que más adelante en una conferencia vamos a tratar para explicarles cómo se trabaja con mapas de calor y ustedes tengan bien claro el arte de cómo nosotros vamos a poder implementar controles. Por eso es que le digo, hablar del hiper es un arte. ¿Listo? Y aquí vemos cómo va las fases de un ciclo de vida de un proceso, desde lo que es la facilidad de la implementación de la seguridad, que va desde el verde, y comenzamos a llegar a los costos de la implementación de seguridad, que viene a ser la parte roja. Aquí se utiliza mucho lo que viene a ser el método de la bañera. Todo lo que es nuevo, yo puedo dejar 1, 2 años o 3 años, no va a poder pasar nada porque el equipo se encuentra nuevo, pero después de 4 o 5 años, sube nuevamente mi curva. ¿Por qué sube mi curva? Porque lógicamente hay desgaste. Hay un peligro en transformación. Ese se llama el método de la bañera. Y por último, que simplemente para que lo conozcan, que también me comprometo en que más adelante los voy a tratar, vienen a ver los controles de ingeniería. Tenemos que saber qué son candados, tenemos que ver cuáles son los dispositivos de ingeniería que vamos a trabajar y finalmente los que vienen a ser combos o puertas. Hay medidas auxiliares, hay control de accesos, hay dispositivos de paradas de emergencia, que todo lo que es controlar la energía. Entonces, los controles de ingeniería no es uno, hay 11 controles de ingeniería, dentro de los cuales el control de energía van con 7. Y aquí se los he mostrado simplemente para más adelante profundizar. El tiempo nos quedó corto. Yo agradezco su participación. Son 16 personas, o perdón,
creo que son 14 personas las que el día de hoy nos acompañaron, más los que están en el Facebook. Les agradezco su tiempo y me comprometo en que el próximo viernes trataremos el punto número 2 de lo que viene a ser controles, para que esto no quede en el aire y que sea un conversatorio acerca de seguridad. Queremos que todos los viernes a las 7 de la noche nos podamos dar un tiempo y poder comenzar a hablar un poquito más del tema de seguridad. Emerson me dice, ingeniero, una consulta y la radio de comunicación para los volquetes. Me preguntas si es un control de ingeniería, si es un control administrativo. Si me preguntas acerca de eso, muy bien. La radio de comunicación para el volquete, tú le vas a comunicar al trabajador si hay una caída de rocas, si tiene que girar hacia un punto o a otro punto. Estás haciendo un tema de prevención. ¿Estás controlando energía? No estás controlando energía. Entonces es un control de administrativo. ¿Ya? Siempre pregunta, ¿qué controla energía? Control de energía. Control de energía. Si tú me dices, voy a cambiar las llantas de mi volquete de una llanta arenera a una llanta con cadenas, es un control de ingeniería. Porque está controlando la energía cinética o la energía potencial del vehículo. Entonces hablo de un control de ingeniería. Pero la radio, ¿qué controla? Estás previniendo. Esto se llama alerta, prevención. Y todo lo que sea alerta, prevención, ¿no es cierto? Es simplemente un control administrativo. No digo que sea malo, lo que digo es que es un control administrativo que necesita de un control de ingeniería para hacerlo mucho más potente. A eso se le llama control crítico. Y eso lo puedes detallar mucho mejor cuando comencemos a hablar acerca de BOTAI, de controles críticos, que en algún momento también lo hablaremos en este tipo de conferencias los días viernes. Bien, si no hay ninguna otra pregunta más, por mi parte, les agradezco su participación. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Y pues denos un like, compartan, pasen la voz a sus compañeros si es que quieren profundizar o quieren invitar a alguien. Todos los días, todos los viernes a las 7 de la noche estamos con este tipo de conferencias y los que quieran compartirlo con sus compañeros, pasen la voz para que el próximo viernes nos acompañen en el tema de el risk management, pero voy a profundizar en el tema de lo que es controles, jerarquía y controles, ¿de acuerdo? Y si es que quieren algún otro tema que trate, si es que quieren que vuelva a repetir hiper, escríbanos también en el mismo canal, en el mismo video, escríbanos qué temas les gustaría que tratemos y gustoso lo puedo volver a repetir o en todo caso profundizo algo más acerca del tema que vamos tratando, ¿ya? Muchas gracias, que tengan ustedes un buen fin de semana, cuídense y saben ustedes que la prevención de riesgos es parte importante de nuestro estilo de vida. Gracias.